Nacieron el mismo día, en la misma noche de lamparinas titilantes y sudor pegado al cuerpo de la tierra. Fue en Boa Esperanza, allá en los canaviales de Alagoas, en 1852. Dos gritos diminutos que se mezclaron con el canto de los sapos y el rumor de las hojas de caña mecidas por el viento. Dos vidas que empezaron juntas y, sin saberlo, quedaron atadas por una promesa susurrada entre sombras. La senzala olía a humo, a barro húmedo y a harina de mandioca. Olía también a pañales viejos y a ese calor denso que aprieta el pecho. Firmina recostó la cabeza en la madera áspera del catre, con una mancha seca en la mejilla y la respiración todavía temblando. A su lado, Laurinda sostenía a su niña contra el pecho, los ojos enrojecidos, los dedos apretando como si con eso pudiera retener el latido. Entre las dos, tía Jacinta, que había alumbrado a medio mundo en la facenda, dejó un paño tibio sobre la frente de la última. «No las dejaremos», murmuró Firmina con la voz quebrada pero firme. «No las dejaremos nunca». Laurinda asintió sin palabras. No hicieron juramentos ruidosos. Su promesa fue un pacto de miradas, un pacto tejido en silencio con las pocas fuerzas que les quedaban. Sabían lo que significaba dar vida allí. Una criatura podía ser alegría por la mañana y objeto de transeúnte decisión por la tarde. Habían visto cómo el capricho y la codicia podían separar a quienes se quería más que al propio aire. El primero en abrir los ojos fue Gabriel. No tardó en respirarse el mundo, con una curiosidad que parecía heredada de alguien que ya había aprendido a observar sin hacer ruido. Tenía la piel más clara que la mayoría de los que vivían en la senzala. Esa diferencia, a veces mínima, adquiere pronto dimensiones peligrosas en los ojos de quien manda. Esperanza, por su parte, nació de piel retinta y con la boca como un río donde se deposita toda la firmeza. La miraban y notaban algo en ella que no se aprende de un día para otro. Una fuerza callada, una manera de no dejarse llevar por la marea. Tía Jacinta les dio a los dos nombres. Los dijo como quien nombra dos soles que deben permanecer juntos. Gabriel, por la esperanza que a Firmina le pareció ver en aquel pequeño, y Esperanza, por la palabra que Laurinda quería que sus labios repitieran hasta convertirla en destino. Las diferencias empezaron desde el primer pañal. Cuando el coronel pasó por la senzala, esas visitas cuya presencia se siente como un frío que entra por las rendijas, su mirada se detuvo, aunque fuera un instante, en el bulto pequeño que tenía Firmina entre los brazos. No dijo nada, pero dejó que una criada sacara una tela más limpia y que la trajeran a la casa grande. Un privilegio diminuto, una tela más blanda para arrullar, una vez que en aquel mundo ya era demasiado. Esas pequeñas concesiones son semillas que germinan. Un trozo de pan robado a la mesa de la casa, un vellón de lana para un gorro, la posibilidad de dormir junto a la puerta donde el suelo es menos frío. Gabriel recibió migajas que tenían nombre de casas grandes. Una cucharada de leche a solas, el permiso de mirar desde lejos la sala con cortinas, una caricia distraída de alguna hija de la señora cuando iba a recoger agua. Nada ostentoso, nada anunciado. Todo en sí, sin embargo, ya pronunciaba diferencias. Esperanza no lo tuvo así. Para ella la senzala fue la frontera real y la lección temprana. Creció en la rutina del trabajo compartido, con la risa rota por la fatiga, el arrullo de las otras en las noches largas y el cuidado constante de tía Jacinta, que le cosía un vestido con doble costura para que durara más. Desde pequeña aprendió a atender, a cargar, a no necesitar la aprobación de quien la miraba con respeto racionado. La casa grande era un rumor, una línea de luces que se dibujaba al otro lado del patio. Las sombras que provenían de allí eran negras de ver brillo por el borde de la tela. A veces, durante los primeros años, los niños de la facenda jugaban como si nada entre los patios. Otras, el sonido de una carcajada en la casa reverberaba como un golpe. La desigualdad funciona así. No necesita grandes gestos para abrir un precipicio. Le basta con pequeñas asimetrías repetidas hasta que todo se asienta. La vida en Boa Esperanza tenía un rostro público y otro secreto. En público todo continuaba con la mecánica implacable del trabajo. Las voces marcaban el ritmo, el látigo daba los tiempos
y el hambre era una compañía constante. En privado, las mujeres tejían redes de ternura clandestina. Firmina y Laurinda compartían el hueco de un barril donde guardaban semillas, donde escondían trozos de pan y, a veces, hojas de papel con letras que alguien había dejado caer. Era peligroso leer en voz alta entre susurros. La letra podía ser una condena. Por eso las lecturas se hacían a medianoche, con la luz trémula de una lamparilla que apenas alumbraba los ojos. Tía Jacinta cantaba canciones que eran mapas de memoria, versos sobre mar y tierra, sobre abuelas que se cruzaban con hombres de pueblos lejanos, sobre la paciencia como cosa que se aprende. También contaba historias de otras facendas, de gente que se había ido a Maceió y había encontrado maneras de ganarse la vida con dignidad. Esas historias llegaban a la senzala como aire puro y quedaban adheridas a la piel. Mientras los niños crecían, los contornos de su destino se marcaban. A los 3 años, Gabriel ya sabía que ciertas puertas tenían un peso distinto, que había lugares donde su presencia producía menos aspereza en la mirada de quien mandaba. La curiosidad lo llevaba hasta el porche, donde a veces un criado dejaba un periódico olvidado. Lo rozaba con los dedos y sentía como si aquellas letras le ofrecieran un mundo secreto, palabras que hablaban de ciudades, de acuerdos que se firmaban, de nombres que sonaban a libertad. No entendía todo, pero entendía que algunas palabras tenían un brillo distinto, y que si se las aprendía, tal vez habría algo más allá de las cañas. Esperanza, por su lado, aprendió a escuchar el latido del patio. Observaba a los hombres que pasaban, a las criadas que volvían con el agua, a las niñas de la casa con sus cintas. Con 4 años ya sabía los gestos que provocaban enojo y los que pedían clemencia. Su madre le enseñó a esquivar el castigo con la misma maestría con la que enseñó a coser, con paciencia, con precisión, con una mezcla de orgullo y dolor. Firmina la vigilaba desde la distancia, a veces con ojos fieros, otras con la ternura quebrada de quien ve en la infancia de su hija futuros riesgos. El feitor Damião era una sombra más entre las otras. No ocupaba la casa grande, pero tenía poder como si lo hiciera. Sus pasos resonaban con un ruido que hacía temer a las mujeres. Su voz, cuando ordenaba, era el ruido de una roca que cae. Se decía que conocía bien las entrañas de la facenda y que en sus manos pasaba todo lo que se movía. Había quienes lo temían y quienes lo odiaban. Sus actos no se contaban en detalles, se murmuraban. Las victorias de Damião eran incidentes de violencia que quedaban como cicatrices en la memoria colectiva. Miradas que cambiaban, silencios que se alargaban, brazos que se retiraban con apresuramiento. Era uno de esos hombres cuyo modo de ejercer el poder mostraba toda su miseria. El coronel Ignacio Tavares, por su parte, no era un hombre de grandes estridencias. Tenía la rigidez de quien ha heredado tropas de tierra y costumbres. Sus botas marcaban un compás del que nadie se salía sin permiso. No siempre se dejó llevar por la violencia directa, pero su voluntad era la ley de la facenda. Su esposa, Eulalia, deslizaba su presencia con una elegancia que hermanaba indiferencia y curiosidad. A veces se la veía desde la senzala, en la distancia, con una mirada que contenía preguntas y silencios, como si intentara medir aquello que ocurría bajo sus propias ventanas. Con los años, esa distancia entre la casa grande y la senzala se convirtió en una línea visible. Gabriel aprendió a servirse del encanto que le daba la semejanza. Una almohada más, una noche en la cocina, la posibilidad de ver a Cinciño, el hijo legítimo del coronel, jugar a cabalgar sobre un palo. No le faltaba nada que una madre sea capaz de quitarse para dar. Esperanza, en cambio, fue moldeando su carácter en una dureza que no la endurecía por dentro, sino que la fortalecía para resistir y para amar con mayor cuidado. Las voces del campo hablaban de lo inevitable y de lo prevenible. Las mujeres se reunían en silencio en las noches, entre la fragancia de las hojas secas, para contarse los peligros, para recordar a las hijas que debían aprender a mirar de frente y a no bajar la vista. Había una conciencia silenciosa de que la apariencia abría puertas y cerraba otras. No era solo la piel,
era la línea que marcaba un destino predispuesto por el azar de un linaje impuesto. Un día, cuando Gabriel tenía 4 años y Esperanza apenas unos meses más, llegó noticia de que un comerciante de Maceió vendría a la fazenda. Venía a comprar algunos peones. A menudo la gente de la Casa Grande aprovechaba estos viajes para reacomodar su plantilla, vender a quienes consideraban prescindibles o adquirir quienes les convenían. La palabra visita se repitió como campanilla por el patio, generando nervios y tensión. Cualquier posibilidad de venta era una espada que encendía el pánico. Los preparativos fueron una ceremonia pública que para las familias de la Senzala se vivió como una sentencia en potencia. Las mujeres pulían lo que se podía pulir, lavaban mejor las telas, cosían los dobladillos, peinaban como si la presencia de un extraño pudiera leer la pulcritud en el cuerpo. Los hombres ensayaban sonrisas y una compostura que, a menudo, era indistinguible del miedo. Firmina miró a su hijo una noche, mientras él jugaba con una canica seca, rodándola por el suelo con un cuidado minucioso. Gabriel tenía esa manera de inclinarse sobre lo pequeñito con el respeto de quien sabe que lo frágil puede quebrarse. Ella pensó en la promesa que había sellado con Laurinda y sintió cómo la responsabilidad se le hacía piedra en la garganta. No podía perder a su hijo por negligencia, ni aunque el mundo pareciera dispuesto a arrebatarlo. «No voy a permitir que te lo quiten», susurró Firmina como si hablar bajito pudiera mover los hilos del destino. No a Gabriel ni a Esperanza. Laurinda la escuchó desde la esquina, con la niña en brazos, y dejó escapar una risa que no era alegre. Sabía que lo que decían era un juramento pequeño pero valioso. La fazenda ponía precios, pero no ponía nombre a la dignidad. Ella sí. El comerciante llegó en una mañana que amaneció borrosa, con un carruaje que chirriaba, y con la precisión de quien hace negocios y cuenta las horas. Antes de llegar a la Senzala, se paseó por la Casa Grande como quien inspecciona un terreno. Miró las telas, examinó los brazos y las manos de los hombres que se ofrecían y preguntó por edades. Preguntó también por la salud y por la fuerza. Sus ojos se movían como si pesaran cada palabra. Cuando alcanzó la Senzala, hubo un silencio que no era exactamente miedo. Era la contención de un aliento para no delatar lo que el corazón teme. Los niños fueron alineados, los rostros lavados, los cuerpos puestos en una exhibición que nadie quería, pero que todos debían realizar. Un niño hizo un movimiento brusco y su madre se cubrió los ojos con una mano. Otro apretó la muñeca de su compañero con fuerza. Gabriel por instinto se acercó hacia la fila, con la mirada ávida de ver, con la esperanza tácita de que su presencia hiciera una diferencia. El comerciante se detuvo, miró a los chicos, anotó, volvió a mirar. Sus manos eran callosas, su semblante, de quien ha hecho tratos y sabe que detrás de cada número hay un nombre que será arrancado como una suerte de raíz. Pasó por delante de Esperanza sin detenerse demasiado. Su mirada rozó el cuerpo de Laurinda y siguió. Fue hacia Gabriel. Al verlo, su gesto tuvo una pausa más pronunciada. La claridad de su piel, los ojos que eran algo así como espejos de otros rostros que él había visto en casas grandes, lo obligaron a alzar una ceja. No fue nada ostentoso. Fue el gesto de quien ha aprendido a reconocer en un detalle una posible ganancia. En ese instante, como si el acto de nombrar fuese un interruptor, la mujer del coronel apareció en el portón. Eulalia caminó como quien no tiene prisa, pero sí el instante justo para decir lo suyo. Llevaba una tela clara en la mano y algo en su cara que era una mezcla de determinación y cansancio. Cuando se acercó, el aire cambió. No por su poder, que también lo tenía, sino por la posibilidad de que alguien desde dentro pusiera palabra a un secreto que estaba a punto de estallar. Firmina sintió el nudo del miedo y la esperanza a la vez. Laurinda se adelantó un paso, como si la mera postura física le diera un poco más de fuerza. En la Senzala se escuchaba un murmullo, no de pánico, sino de la expectación que precede al trueno. Los ojos del comerciante se movieron de Eulalia a Gabriel y a Esperanza, con la precisión de quien coteja un catálogo. En la fazenda, las personas ya sabían que ciertos gestos bastaban para proteger y otros bastaban para condenar.
La presencia de Eulalia no era novedosa, venía y se iba. Pero aquel día traía algo distinto. Se la veía como quien ha decidido que no todo puede seguir como siempre. Había en su mirada una fatiga que con la corteza del tiempo se había puesto duro. Había en su voz, cuando habló, una claridad extraña. Su nombre, pronunciado en ese patio, se clavó en los oídos de todos. «¿Quiénes son estos niños?», preguntó sin alzar demasiado la voz. «No los conozco a todos». Pareció una pregunta inocente, pero en su inclinación, en la manera en que sus ojos se detuvieron en Esperanza, hubo un matiz que removió conjeturas y secretos. El comerciante, que venía a hacer negocios, recibió esa pregunta como quien recibe una moneda imprevista. Miró a la esposa del coronel con una mezcla de respeto y cálculo. Los murmullos crecieron. En la senzala, las mujeres intercambiaron miradas con la rapidez de quien comparte cordura, una vieja leyenda de quien protege a los suyos. Firmina apretó la mano de Laurinda con fuerza, como si en aquel gesto pudiera dejarle parte de su voluntad. Los dos niños, adentro de la fila, no sabían que su suerte pendía del hilo de una conversación. Eulalia, conmovida por algo que era más antiguo que ella misma, tendió la mano y llamó a Laurinda. Un silencio navegó el patio. Laurinda dejó a Esperanza en brazos de tía Jacinta y se acercó, con el paso que se toma cuando se cree que lo peor puede ser todavía mitigado. «Esa niña es mía», dijo Laurinda con voz rasgada, como quien ofrece una verdad como un tesoro a quien la quiere comprar. «Se llama Esperanza». La frase no fue aplaudida ni celebrada. Fue una declaración que abría una posibilidad de pertenencia que ninguno de los presentes sabía a ciencia cierta si correspondía a la ley de la facenda. Cuando Laurinda habló así, el coronel miró con la misma expresión de quien descubre una nota aparte en su propio registro. Nada se concretó en palabras grandes. Todo se movió y se acomodó en miradas y en cómo quienes estaban en la casa grande se posicionaron para tomar partido. Pero aquello, esa afirmación, dejó en el aire una grieta notable. Quienes observaban no sabían si aquello serviría para proteger a Laurinda y su hija o si, por el contrario, la abriría a nuevas formas de violencia. En un mundo donde la paternidad no siempre se pronuncia con nombre propio, las palabras pueden ser tanto escudo como espada. Esa mañana quedó como una marca. Los hombres de Maceió continuaron con su lista. Las plumas garabateaban números y tallas, pero algo había cambiado. La mirada ya no era la misma cuando se posaba en Esperanza. En la senzala, la certeza de que alguien del poder podría mirarla de distinta manera encendió esperanzas y temores. Firmina, observando a su amiga, sintió que la promesa que habían hecho en la noche del parto necesitaba ser sostenida con más que palabras. «No importa lo que digan», susurró Firmina apenas lo suficiente para que Laurinda la oyera. «Si intentan llevarte, yo me encargo». Laurinda le sonrió con tristeza. Sabía que los juramentos eran una manera de sostener la vida, que no siempre bastaban, pero también sabía que en Boa Esperanza los caminos se abren y se cierran según la voluntad del que manda, y que a veces la voluntad de una mujer de la casa puede cambiar la trayectoria de otras vidas. Pero también que esa misma voluntad puede guardarse y traicionar, según el día y la conveniencia. Los pequeños detalles posteriores se sucedieron como un latido. Cinciño, que, curioso por la visita, identificaba con extrañeza a los niños, las criadas que comentaban a medias, los hombres de la casa grande que conversaban en voz baja sobre precios y sazón del mercado. El comerciante dejó anotaciones en su libreta y se despidió con un apretón de manos medido. Cuando el carruaje partió, quedó en el patio un silencio que se convirtió en rumor. La vida siguió, pero diferente. Como la marca de una quemadura, la posibilidad de que alguien pudiera decir una verdad pública se había instalado como antecedente, lista para explotar. En las noches siguientes, las conversaciones volvieron a las chamisas, las canciones, los remedios, el pan caliente. Pero ahora, además, había una palabra que no se quería pronunciar en voz alta y que, sin embargo, se paseaba por las cabezas: paternidad. ¿Qué significa la paternidad en una facenda donde los cuerpos se cruzan según conveniencia y el apellido se hereda con plantas de azúcar?
La pregunta se enredaba con el miedo y la ansiedad. Firmina velaba por Gabriel con la misma intensidad con que Laurinda velaba por Esperanza. Cada uno de ellos fue creciendo con el peso de las expectativas, uno por la apariencia que le abría puertas, la otra por la sombra que protegía. Entre las dos madres hubo un pacto que ya no era solo de palabra, era cuidado en los mínimos gestos. Firmina dejó de llevar a Gabriel a ciertos lugares para que su presencia no fuera tomada como reclamación. Laurinda enseñó a Esperanza a no responder con furia, sino con la prudencia que protege a una niña en un mundo de oídos atentos. Los años siguientes fueron moldeando la facenda con su cotidianeidad implacable. El ciclo de la cosecha volvió a repetir su música, y con él la fatiga, las horas cortadas por el sol y las noches de charlas apenas audibles. Los niños crecían entre juegos y tareas, aprendiendo a ocultar el llanto y a convertir la risa en fortaleza. Gabriel comenzó a notar que a veces, en la cocina de la casa grande, algún jornal olvidado dejaba letras sueltas en el suelo. Recogía esos recortes y los guardaba como un botín. Soñaba con saber leerlos un día. Un atardecer, mientras el fuego apagaba el día y la luz se volvía débil, Firmina encontró a Gabriel doblado sobre una hoja con unas pocas palabras. No hubo gritos en esa escena, solo una mueca que mezcló miedo y una incomprensible ternura. «¿Qué traes ahí?», preguntó ella, en voz baja. Gabriel levantó la vista, los ojos redondos como monedas. «Palabras», respondió. «Dicen cosas que no entiendo, pero suenan a promesa». Firmina pensó en lo delicado de ese momento. Enseñar a un niño a leer en la facenda era una osadía, era un acto de resistencia que podía costar caro. Sin embargo, en la mirada de su hijo, percibió algo que decidió proteger: la intranquilidad de quien quiere entender su propio mundo. «Cuida eso», dijo ella colocándole la hoja en la palma, «y no lo muestres a nadie, que sea nuestro secreto». Laurinda, que había oído la voz, sonrió desde la puerta con la mirada de quien sabe que los niños hallan treguas en los gestos simples. Esperanza, que jugaba cerca con una cuerda, levantó la cara y buscó con los ojos a Gabriel. Había entre los dos una complicidad que no necesitaba explicaciones. Los sucesos menores, una falta de comida en cierto día, una discusión en la cocina, una bolsa de harina que aparece con menos, se convertían en grandes asuntos en la facenda. La lógica de la supervivencia llevaba a que cada gesto contara. Los rumores sobre Damião continuaban. Su presencia seguía siendo una sombra que cruzaba el patio y que, en ocasiones, se permitía la crueldad de quien cree su fuerza incontrolable. No era un hombre de miradas vacías. Su violencia no era ostentosa, pero sí efectiva en su daño. Las mujeres lo esquivaban con la misma eficacia con que se esquiva un animal peligroso. Firmina y Laurinda aprendieron a mirar hacia adelante con estrategia. Sabían que la posición de Eulalia a veces inclinaba la balanza a su favor y a veces no. Había días en que la señora de la casa grande enviaba una tela, una fruta, un gesto que parecía de piedad. Otros, su silencio era un muro que dejaba pasar lo peor. La complejidad de Eulalia empezaba a insinuarse. No era solo la protectora ni la opresora, era una mezcla que mantenía en vilo a quienes la observaban. Para las dos madres, ella podía ser tanto una salvación como una traición. Los niños, entre tanto, se hicieron expertos en pequeñas resistencias. Gabriel aprendió a esconder recortes. Esperanza aprendió a coser botones torcidos para que las niñas de la casa no se burlaran de los vestidos. La prontitud en sus manos era un modo de decir: «Aquí estamos, y no seremos desechados sin lucha». Con el paso de las estaciones, las diferencias se hicieron más visibles y, sin embargo, no adquirieron forma de sentencia definitiva. Eran como grietas que se apuntalaban con afectos. Cada día que pasaba, la promesa susurrada entre Firmina y Laurinda se fortalecía. Si les quitaban a uno, la otra no lo permitiría. Si les pedían que olvidaran, la otra recordaría. No era un plan concreto, era la decisión de no ceder. Una tarde en que el sol caía con lentitud y el canto de los pájaros parecía una lente que ampliaba los gestos, llegó a la facenda un rumor distinto.
Decía que vendrían comerciantes más pronto que tarde, que la oferta de azúcares y los precios podrían forzar decisiones rápidas. La nerviosidad subió como agua en una olla. Los cuerpos se tensaron ante la posibilidad de perder a alguien. Firmina, en su vigilia, pensó en el tiempo que se les venía encima. La promesa ahora no podía ser solo palabra, necesitaba un plan que fuera a la vez simple y efectivo. Se acercó a Laurinda y, mirándola a los ojos, le habló con la voz baja de quien está urdiendo estrategias. «Cuando vengan», dijo, «me quedo con esperanza si hace falta. No hay precio que ponga a mi hijo por encima de otra vida. Lo sabes». Laurinda la miró y le devolvió la ternura con un gesto que era ya costumbre, como quien devuelve una taza de té caliente en la noche. «Y yo te cubro la espalda», respondió, con la misma firmeza. «Siempre». La facenda siguió su marcha. El tiempo se preparó para la próxima visita. La sombra de lo que podía ocurrir estaba en todos los gestos. Pero vivo más que miedo, había allí una convicción que pertenecía a las mujeres. La de no permitir que la suerte rompiera lo que habían construido con lágrimas y costura. Esa certeza fue lo que sostuvo a los niños. Gabriel siguió recogiendo papeles. Esperanza, jugando, aprendió a mirar con ese temple que no necesita ruido para hacerse notar. En las noches, cuando la lamparina apenas alumbraba, ambas madres volvieron a unir sus manos en silencio, porque sabían que la verdadera fuerza de Boa Esperanza no residía en la casa grande, sino en los cuerpos que, a escondidas, cuidaban y enseñaban a resistir. El día en que el comerciante volvió, la facenda se despertó con la sensación de lo inminente. Los nombres se repitieron, las manos se limpiaron con más esmero, los niños fueron puestos en fila otra vez. Esta vez, sin embargo, el aire tenía una tensión que se diría contenía el aliento de la historia. Nadie hablaba de futuro, todos discutían la supervivencia del presente. El carruaje se acercó por la misma vereda. Los hombres contuvieron los gestos con exactitud. Las mujeres se recogieron para no mostrar preocupación, porque el temor es presa fácil para quien no quiere mostrar la suya. El comerciante, una vez más, comenzó su inspección. Miró los cuerpos, contó manos, tanteó edades, y cuando sus ojos se posaron en Esperanza, hubo un destello que no pasó desapercibido. La interacción fue breve. El comerciante hizo preguntas, anotó, y su libreta fue llenándose con nombres que eran números. Fue entonces cuando, en medio de un silencio que pesaba, la voz de Eulalia se alzó con una claridad que tensó todos los músculos del patio. «Esa niña», dijo ella, «no está en venta». Oh. La frase cayó como lluvia de agua caliente. Miradas que antes eran blandas se tornaron cortantes. Manos que calculaban precios se detuvieron. Ninguno pudo prever de inmediato si aquella intervención sería un acto de misericordia o una decisión con consecuencias insospechadas. En ese instante las cosas se pusieron a prueba. La promesa de Firmina y Laurinda, sellada en la noche del parto, adquirió nuevo peso. El comerciante guardó su libreta. El coronel, que hasta entonces había venido como sombra de autoridad, clavó la mirada en su mujer. No hubo espectáculo, pero la tensión quedó en el aire como un animal que no sabe si huir o atacar. Alguna gente en la senzala sonrió con alivio, otras con sospecha. El repetido rumor sobre la paternidad se transformó en eco. La facenda, hasta aquel momento organizada por la costumbre y la sumisión, enfrentaba un cambio que todavía no tenía forma. Era la primera vez que la palabra pública de la señora de la casa hacía tambalear la mecánica de los negocios. Y en el centro de esa fisura estaban dos niños que habían nacido el mismo día. Esa tarde, cuando la sombra volvió a acostarse sobre los canaviales, Firmina quedó de pie a la puerta de su barraca y miró el camino por el que el carruaje se había ido. Gabriel jugaba a sus pies con una canica. Esperanza dormía en un rincón, uno de esos sueños pesados que pertenecen a los niños. Firmina pensó que la promesa se hacía real de maneras inesperadas y que, por primera vez, la voz de una mujer poderosa había modificado el curso de algo que, hasta hacía poco, parecía escrito. El viento trajo consigo el olor a caña cortada, y con él la sensación de que algo grande se estaba fraguando en Boa Esperanza.
no una decisión que cerrara los destinos de una vez, sino una herida abierta que pediría curas y decisiones, alianzas y traiciones. La historia que había empezado con 2 llantos nacidos la misma noche cobraba ahora la forma de una tensión mayor. Era como si el campo, silencioso y paciente, esperara a que las palabras se pronunciaran en voz alta, porque esas palabras iban a cambiarlo todo. El rumor que dejó el carruaje cuando se fue no fue un final. Fue la primera grieta que alargó su sombra a lo largo de los años. La fazenda volvió a su ritmo, pero las cosas pequeñas ya no eran las mismas. Gabriel y Esperanza fueron creciendo con la marca de aquel día en la memoria. Nacieron el mismo día, y 6 años después, todo cambió. Esa frase repetida en voz baja por las mujeres de la senzala resonaría más tarde como una certidumbre y también como un filo. Los años siguientes afilaron las diferencias de modo silencioso. Gabriel pasó más tiempo en la casa grande. Le daban encargos menores en la cocina, y a veces le permitían acompañar a Cincinio en juegos de niño que imitaban la jefatura de los mayores. Aún así, nunca fue del todo niño de la casa. Volvía a la senzala al anochecer con la suciedad de la tierra en las uñas y el eco de las voces de su madre en la espalda. Esperanza crecía al cuidado de tía Jacinta y de su madre, aprendiendo a coser y a reconocer las caricias prudentes de quien sabe medir el peligro. La tensión entre jugar y aprender a sobrevivir se mantuvo, constante y paciente. Firmina vigilaba cada gesto de su hijo con la misma intensidad con que Laurinda vigilaba cada palabra de su hija. La promesa susurrada en la penumbra seguía actuando como una ley no escrita. Si uno era tomado, el otro lo defendería. No obstante, los favores que trajeron un pañal más fino o una cucharada de leche mostraron que la apariencia, esa tregua impuesta por la semejanza con la familia que mandaba, podía hacer más mal que bien. Gabriel empezó a entender que su piel le abría puertas que no estaban abiertas para su prima. Esa comprensión no lo hizo arrogante, lo llenó de inquietud. Aprendió a ocultar papeles robados de la cocina donde alguien dejaba periódicos, a doblar hojas y a leer en la luz que dejaba la cocina cuando nadie miraba. Las letras le dieron imágenes de lugares donde la gente debatía leyes y libertades y le encendieron una curiosidad peligrosa. Tamió siguió siendo la sombra que nadie quería mirar de frente. Sus abusos eran una presencia que se murmuraba con nombres rotos. Los castigos que ordenaba hacían más silencio que escándalo. Había días en que la fazenda respiraba tranquila y al siguiente la tensión volvía a tensar el aire, como quien presiente la llegada de una tormenta. Firmina sufrió en carne propia los modos de castigo que un feitor podía imponer. La obligaron a trabajos penosos por leer, la golpearon cuando se atrevió a reprochar una injusticia. No se describen esos golpes con detalles crudos, bastaba decir que dejaron marcas en la mirada, en la manera de mover los brazos y en los silencios de la noche. Gabriel, al ver que su madre regresaba con el cuerpo adolorido, sintió por primera vez la rabia como una fuerza que no podía diluirse en palabras. No se educó en la violencia, se educó en la defensa. Hubo una tarde en que Firmina fue sorprendida con una hoja en las manos. La encontraron leyendo en voz baja un trozo de periódico que hablaba de abolición en otros estados. Damián apareció como un relámpago y, sin anunciarlo, lanzó una orden para que la castigaran. Gabriel, que había estado cerca recogiendo un recipiente, vio cómo empujaban a su madre. No pensó en la conveniencia ni en la advertencia de silencio. Reaccionó sin medir. Se coló entre la muchedumbre y se interpuso. Llamaron al feitor con insultos. Él, para afirmar su autoridad, respondió con una fuerza que dejó el suelo y la sed de justicia en equilibrio. Esperanza, lejos, se acercó también. Su pequeña voz se alzó llamando a Firmina por el nombre, y eso bastó para que algunos se giraran con el corazón agitado. La escena fue rápida y devastadora para la fazenda. La presencia de los niños, la intervención de Gabriel y la mirada colérica del feitor. No hubo necesidad de describir las heridas con crudeza. Las marcas quedaron en las manos temblorosas de Firmina y en la cara empapada en lágrimas de los otros. El castigo público
tuvo como efecto inmediato el endurecimiento de Firmina, una voz más apagada y la promesa renovada en su alma. Si la ley no la protegía, haría lo posible por crear un refugio para sus hijos. Esa noche, mientras otros dormían con ruidos que pretendían ser normales, Laurinda y Firmina planearon con la sombra como compañera, no para escapar, sino para construir pequeños bastiones de salvación, esconder papeles, enseñar a los niños a leer en secreto, aprender de memoria nombres de abogados y de reformas que llegaban en los periódicos pisoteados. Los años que siguieron trajeron más humillaciones y pequeñas victorias. Gabriel descubrió que, además de leer, podía observar y anotar. En las conversaciones de los criados y en las pequeñas disputas entre quienes servían a la casa, primaban asuntos de dinero, de cuentas ocultas y de embarques de azúcar que, muchas veces, no cuadraban con los números oficiales. Damió se presentaba siempre como un hombre eficaz, pero su eficacia tenía un precio que pocos osaban medir. Una noche, Gabriel encontró en su bolsillo una moneda que no correspondía a su tarea. Otra vez, un saco de sal apareció donde antes había menos comida. El niño no era ingenuo, relacionó la comida que faltaba con los bolsillos que se llenaban en la casa grande. Eso lo hizo pensar en aquello que había oído en las hojas, las pequeñas corrupciones que sostienen grandes desigualdades. Fue Gabriel quien siguió un hilo de sospecha, hasta descubrir algo que en apariencia podía parecer trivial. Damião llevaba parte de la producción menor a un almacén que no figuraba en las cuentas. No era una gran estafa con documentos y firmas, era el robo de lo cotidiano. Harina que desaparecía, velas que no llegaban a la senzala, azúcar que no alcanzaba a la olla. Gabriel recogió pruebas con la paciencia de quien cosecha a la espera del fruto. Sabía que si expuso la verdad con la precisión de las letras que había aprendido, podía hacer que la facenda tuviera que mirar sus propias entrañas. Mientras tanto, la relación entre la casa grande y la senzala se volvía más tensa por otros motivos. La presencia de Esperanza, ahora más visible porque crecía con una dignidad inamovible, comenzó a llamar la atención en la cocina de la casa. Las hijas del coronel la miraban con curiosidad teñida de cierto desdén infantil. Cinciño a veces jugaba con Gabriel, y otras lo ignoraba según cómo le hablara su padre. Eulalia, por su parte, se movía con la medida de quien conoce los secretos de un hogar y a la vez los límites de su imagen social. Había días en que enviaba una tela, una fruta, un gesto de cuidado. Otros, su fría distancia dejaba claro que no todo podría ser resuelto por un capricho. Esa ambivalencia fue, con los años, la nota que determinó muchos movimientos. La revelación definitiva de la paternidad, la que alteraría la vida de todos, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un crescendo de miradas, de suposiciones y de rumores, hasta que la tensión alcanzó un punto insoportable. 6 años después de los nacimientos, hubo un día que la facenda no pudo contener más su rumor. Era un mercado donde llegaron visitantes de pueblos próximos. La vida social de la región obligó a que la casa grande celebrara una pequeña recepción, y esa ocasión reunió voces y oídos suficientes para que una palabra saliera del recinto con la fuerza de una verdad. Eulalia decidió que era tiempo de poner nombre a lo que durante tanto tiempo se había tejido en silencio. No lo hizo con estruendo ni con teatralidad vana. Lo hizo con la exactitud de quien sopesa el riesgo y entiende que una palabra puede proteger y al mismo tiempo hundir. Reunió a quienes estaban en la casa grande y a quienes habitaban la senzala, y dijo con voz clara, ante la sorpresa de muchos: «Esperanza es hija de mi marido». La frase fue una bomba que no explotó con pólvora. Explotó con el efecto de un espejo roto. Las miradas se repartieron entre incredulidad, alivio y temor. Para algunos en la senzala fue un alivio inmediato. La paternidad reconocida implicaba, en términos sociales de la época, una redirección de trato. Para Laurinda fue un jarro de esperanza y de miedo mezclados. Su hija quedaba en apariencia bajo el paraguas de alguien con poder, pero a la vez la constatación pública colocaba a Esperanza en una vitrina peligrosa. El coronel,
Ante la declaración de su mujer palideció, pero no respondió con la virulencia esperada. Su silencio fue una manera de mantener el honor propio, y al mismo tiempo, la violencia continuó en gestos menos evidentes. La declaración pública no impidió que la Facenda entrara en una nueva fase de hostilidad. El coronel, herido en su orgullo, empezó a mostrar un temperamento más severo, órdenes más cortas, una vigilancia renovada sobre Laurinda y, en ocasiones, un enfado que buscaba darse relieve en pequeñas crueldades. Eulalia, pese a su declaración, no pudo, o no quiso, ser la salvadora total. Su gesto salvó a Esperanza de una venta inmediata y la colocó bajo una protección ambivalente. La Casa Grande la miró con un respeto menos impostado, pero también con un escrutinio más fino. Era la paradoja de quienes viven en los márgenes de una paternidad reconocida. La protección llega con precio y la exposición trae nuevos peligros. La vida cotidiana se llenó de matices insospechados. Esperanza alternaba entre la senzala y la cocina de la casa. A veces le daban tareas en la Casa Grande, otras la mandaban a la orilla del patio. Gabriel ocupaba su lugar como puente entre dos mundos. Era chico de la senzala, pero con permisos que solo él disfrutaba. A medida que maduraban, ambos niños empezaron a percibir con mayor nitidez la maquinaria de poder que sostenía Boa Esperanza. Había ladrones de pan, hombres que firmaban documentos y mujeres que tejían con pinchas. Gabriel alimentó un espíritu inquisitivo que lo llevó a procurar aliados. Otros jóvenes, algunos criados y hasta una mujer de la casa que pasaba hojas de diarios. Con esos retazos de información construyó una convicción. La verdad, bien mostrada, podía desgastar a los abusadores. Damião, al ver que alguien observaba con más atención, apretó. Sus represalias se volvieron más sutiles. Vigilancia, amenazas veladas y ataques a quienes él consideraba frágiles. Un día, harto de los ojos que lo seguían, intentó golpear a Firmina en la plaza del patio, y Gabriel se interpuso. El niño ya no era tan niño. La rabia pasada por la lectura y la necesidad de justicia le dieron una osadía que lo hacía parecer mayor de lo que su cuerpo mostraba. Damião, enrabietado, gritó y trató de imponer su autoridad. Fue entonces cuando Gabriel, movido por la protección intrínseca que habían pactado las mujeres la noche del parto, denunció ante quien tenía palabra, ante la esposa del coronel, ante algunos de los mayores y con la claridad de quien posee pruebas. No fue una denuncia hecha con altivez, fue un acto de precisión. Gabriel mostró lo que había visto, las pruebas pequeñas que resonaban como piezas de un rompecabezas. Encontró a quien escuchó. Eulalia, que no era ajena a los manejos de su casa, terminó por tomar una decisión que no buscaba redención, sino orden. Pidió que se abriera una investigación mínima, y en las semanas que siguieron, Damião fue expuesto no solo por sus abusos, sino por el robo sistemático a la Facenda. No existió un juicio como hoy se entiende. Existieron medidas internas y la ruina social que acompaña a quien ya no puede afirmarse en su posición. La caída de Damião no borró las heridas que dejó, pero sí removió la estructura de impunidad que él representaba. Pese a la caída del feitor, los peligros no sucedieron como si una pluma hubiera pasado por la Facenda y todo se resolviera. La complejidad persistió. El coronel se sintió humillado. Su honra, atacada en lo más íntimo, lo llevó a cambios de humor que afectaron las labores. La existencia de una hija propia reconocida en público no borraba años de costumbres que habían sido simientes de violencia. No obstante, la declaración de Eulalia y la caída de Damião abrieron un sendero que nadie en la senzala había podido predecir por completo: la posibilidad tangible de la libertad. La enfermedad se presentó en la señora de la casa como aparecen las sombras largas, lenta, con silencios que antes no tenía, y con episodios de lucidez que pusieron en movimiento decisiones que ella consideró indispensables. Eulalia, sintiendo que su tiempo se acortaba, resolvió que su voluntad debía ser clara y que, si era posible, debía proteger a quienes ella consideraba desprotegidos. En la penumbra de su habitación, convocó a quien consideraba un hombre de confianza.
el comerciante con quien trataba en Maceió. Pidió que se redactara una carta, no una mera muestra de piedad, sino un acto jurídico que obligara a cumplir su deseo. La carta no fue un capricho manso, fue una instrucción escrita con la contundencia de quien sabe cómo se sostienen las sociedades. En ella, Eulalia ordenó que Laurinda y Esperanza recibieran la alforria, que se hiciera constar en documento y que se entregara una suma de dinero para que pudieran reubicarse con cierta dignidad. Habló también de la necesidad de que quienes habían sufrido bajo Damião encontraran justicia y que la Facenda, en tanto institución, fuera obligada a responder por los abusos cometidos. No se trató de una venganza, fue una voluntad de regular aquello que su silencio quita. El comerciante, con la frialdad de un hombre de negocios, aceptó ser mensajero de la voluntad y buscar la manera legal de que esas palabras se tradujeran en actos. Cuando la carta llegó a manos del coronel, éste la recibió con la rigidez de quien desconoce la traición y con el reproche de haber sido descubierto en su intemperancia. No fue fácil convencerlo de todo. La honra, por larga que fuera, también puede someterse al peso social y a la posibilidad de escándalo. Finalmente, y más por la certeza del desprestigio que por convicción propia, el coronel accedió a la formalización. Firmó con mano temblorosa y con un orgullo raspado la escritura que liberaba a Laurinda y a Esperanza. No fue una escena de reconciliación magnífica, sino el cumplimiento firme de la última voluntad de su esposa. Una carta que no buscaba redimir almas, sino enderezar un desequilibrio concreto. La carta de Eulalia produjo un efecto inmediato y otro a mediano plazo. Inmediatamente, Laurinda y Esperanza recibieron la noticia de su libertad. No se trató de una liberación festiva, sino de una firma que, por la ley de la época, concedía la alforria. En la senzala la palabra libertad sonó extraña y esperada. Las mujeres lloraron sin hacer alarde, con la misma discreción con la que habían rezado por sus muertos. Firmina, por su parte, fue incluida en la resolución. El coronel, empujado por las circunstancias y la vergüenza de haber sido expuesto, permitió la salida de la familia más cercana. Pero la libertad no vino vacía. Eulalia había previsto un dinero de herencia, 200.000 reis, destinado a que la familia pudiera iniciar una vida fuera de la facenda. No era una suma que borrara toda deuda. Era, sin embargo, suficiente para comprar pasajes, pagar un oficio y alquilar un cuarto en Maceió. La caída de Damião fue expuesta en la plaza de la facenda y revisada por quien debía hacerlo. No hubo espectáculo. Hubo constancia de hechos y la organización de la expulsión del feitor. Alguien que había usado el poder para mancillar cuerpos y conciencias terminó fuera de la facenda con su reputación hecha añicos. En aquel desenlace hubo justicia fragmentaria, la que el tiempo y la voluntad pudieran permitir. Gabriel, por su parte, aprovechó la ocasión para denunciar públicamente, con la calma de quien ha reunido pruebas, la sustracción que había detectado. Su intervención fue un acto de madurez. No buscó venganza, sino poner en evidencia las fallas del manejo. Su gesto fue tomado en serio. El descubrimiento aceleró la caída de Damião y contribuyó a que algunos en la Casa Grande consideraran que los cambios eran inevitables. La valentía de un niño, empeñado en la claridad de la verdad, movió fichas inesperadas. La lectura pública de la carta de Eulalia, en la que se consignó la alforria, fue un cielo abierto en aquella comunidad cerrada. No significó que todo dolor quedara borrado, pero sí que un acto jurídico colocó en otra condición a quienes habían vivido en la facenda. Firmina, Laurinda, Gabriel y Esperanza recibieron documentos que, en lo legal, ponían distancia entre su pasado y el espacio que ya no les pertenecía. Fue una salida humilde. No hubo carrozas, solo un viaje con lo justo. Se despidieron sin ostentación. La facenda, que los había consumido en trabajo y memoria, quedó atrás. El viaje a Maceió fue un trayecto con olores distintos. El salitre, el ruido de la ciudad, la posibilidad de anonimato y trabajo honesto. Llegaron con la suma indicada y con un bagaje que era más memoria que equipaje. Se instalaron en una habitación más bien humilde pero limpia.
Firmina encontró trabajo en la cocina de una casa de comerciantes, Laurinda, en la lavandería de una señora que apreciaba su esmero. Gabriel aprendió un oficio en un almacén y empezó a tomar notas de todo. Esperanza, con la tenacidad de quien sabe que la educación abre puertas, consiguió asiento en una escuela donde la maestra, paciente y rara, enseñaba a leer como quien reparte llaves. La ciudad no fue un paraíso, fue más bien un terreno donde la dignidad podía reconstruirse a pulso. Gabriel, con su espíritu inquisitivo, consiguió un pequeño puesto de aprendiz en el taller de un artesano que fabricaba muebles y pequeños objetos de bambo. Aprendió la precisión del oficio y a la vez siguió leyendo. Esperanza, en la escuela, absorbió letras y números con un hambre que parecía heredera de la sed de quienes la precedieron. La comunidad de Maceió les ofreció oportunidades que en la fazenda eran impensables: trabajo por jornal justo, la posibilidad de aprender un oficio y el encuentro con otros que habían temido y sobrevivido. Pasaron los años. En 1865, mientras el país veía ir y volver noticias sobre la guerra del Paraguay y las políticas del imperio, en Maceió la familia se sostenía con un empeño cotidiano. No fueron militantes ruidosos, fueron personas que con su trabajo buscaban una consistencia que la fazenda nunca les había permitido. Laurinda y Firmina criaron a sus hijos para que no olvidaran, pero para que tuvieran algo más: la expectativa de que la vida podía ser otra cosa. En lo cotidiano, la libertad se materializaba en el derecho a decidir un día de descanso, en la posibilidad de acostarse sin miedo, en la de hablar en voz alta sin temer una orden. El legado de Eulalia, más que una carta y una suma de dinero, fue la apertura de una vía. La idea de que la decisión de un hombre o una mujer con poder podía inclinar la vida de otros hacia la libertad. Para algunos fue una ironía amarga, la libertad concedida por un gesto de quien participó a su manera del sistema que oprimía. Para las dos hermanas, sin embargo, la carta fue la puerta que no se cerró, la posibilidad de criar a sus hijos fuera del látigo cotidiano. En Maceió, Gabriel tuvo un encuentro con la palabra política de un modo más claro. Ya no le bastaba leer recortes, compró periódicos de segunda mano, conversó con artesanos y con jóvenes de criterio que le hablaron de abolicionismo y de reformas. Se sumó, sin estridencias, a reuniones en patios angostos donde se discutían ideas. No era la figura que buscaba revolucionar la ciudad, sino quien deseaba que las pequeñas verdades ganaran espacio. Con los años, el trabajo del taller le dio una solvencia que le permitiría, finalmente, soñar con más. Esperanza, por su parte, fue tomando las medidas del mundo con la paciencia de las tejedoras. Aprendió a leer y a escribir con la claridad de quien quiere registrar su propia historia. Las lecciones de tía Jacinta y de su madre quedaron en ella como una manera de no caer en la resignación. La ciudad le ofreció también la posibilidad de ser maestra alguna vez, o de ayudar a otros con letras, y eso la llenó de ánimo. Era la materialización de la esperanza que su nombre llevaba, la de que el destino no era un sello irrevocable. La vida no estuvo libre de conflictos. Hubo épocas de penuria cuando el trabajo escaseó. Hubo también algunas miradas que recordaban el pasado y que a veces herían, pero la familia, sostenida por la determinación de Firmina y Laurinda, fue tejiendo una red que les devolvía horizontes. Gabriel, con la claridad que daban los años, consiguió ahorrar lo bastante para finalmente comprar su libertad formal. No fue un magno acto. Pagó con lo que honestamente pudo, y esa compra simbolizaba algo más que la suma cambiada. Era la culminación de su esfuerzo por no depender de la gracia de otros y por afirmar que la libertad podía ser conquistada con trabajo y con verdad. Cuando la familia se instaló en su vida estable, ya habían pasado más de 10 años desde aquella noche de lamparinas en la fazenda. El recuerdo no se borraba, pero en el presente la vida tenía el gusto de cosas probadas: pan caliente, risas compartidas, un techo que no exigía sumisión. Firmina y Laurinda pudieron, por fin, mirar a sus hijos con la tranquilidad de quien sabe que el futuro tiene al menos un margen propio. En las noches, a la luz de una vela, contaban historias distintas.
no solo las de las abuelas y los caminos, sino también relatos de ciudades donde la gente se organizaba para exigir derechos. No eran relatos grandilocuentes, eran mapas que indicaban senderos posibles. La ciudad de Maceió les ofreció en los trucos de la vida la posibilidad de que la nueva generación no repitiera las cadenas. Gabriel aprendió a afirmar su nombre con seguridad y a levantar la voz cuando la injusticia asomaba en un taller. Esperanza, que ya podía enseñar a leer a otros niños, se convirtió en ejemplo de una promesa cumplida, la de transformar la dureza en cuidado. Sus manos, antes llamadas a coser para que una prenda durara más, ahora servían también para dibujar letras en la pizarra de una escuela pequeña. La vida les dio la oportunidad de devolver lo recibido y de multiplicarlo. En los últimos años, la familia se vio fortalecida por la llegada de una pequeña clientela de amigos y por la calma de quienes han atravesado el miedo y hallado una forma de existir sin vergüenza. Las dos hermanas tenían arrugas en los ojos y la paz de quien sabe que el esfuerzo no fue en vano. En una tarde luminosa, sentadas en la veranda de la humilde casa que habían logrado alquilar con esfuerzo, Firmina y Laurinda miraron a sus hijos jugar en la calle, Gabriel moldeando una pequeña figura de madera y Esperanza explicando a algunos niños cómo se formaban las letras. Cinciño, el hijo legítimo del coronel, ya no era más que un nombre lejano en la memoria de la fazenda. La vida había tomado sus propios rumbos. ¿Recuerdas la noche en que todo empezó?, preguntó Firmina en voz baja, sin teatralidad. Laurinda miró el horizonte y luego la mano de su amiga, apretándola con ternura. «¿Cómo olvidarlo?», contestó. Nacieron el mismo día, y 6 años después, todo cambió. No era una frase para el asombro, sino para la sostensión. Aquella coincidencia de los nacimientos había sido el hilo que, con paciencia, tejieron hasta convertir en tapiz la resistencia. La promesa hecha en la penumbra se había cumplido. Habían protegido a los suyos, habían hecho que la memoria no se perdiera y habían logrado que la vida de sus hijos no estuviera marcada por la misma cadena. En el crepúsculo, la veranda se llenó del olor a café y a salitre. Gabriel, ya hombre joven, llevó a su madre un vaso con cuidado. Esperanza, con una sonrisa tranquila, recogió unas hojas y las desplegó para enseñar a un pequeño vecino cómo escribir su nombre. Los gestos tranquilos hablaban más que los discursos, eran la evidencia de que los cuerpos pueden rehacerse cuando la dignidad se coloca primero. No hubo redenciones grandilocuentes ni finales de película. El coronel vivió sus días con la sombra de lo que había sido. Eulalia descansó con la certeza de que su decisión había cambiado vidas. Damião, expulsado, quedó como un nombre que se pronuncia sin nostalgia. Lo importante no fue el arrepentimiento de los poderosos, sino la forma en que quienes fueron oprimidos lograron recomponer un tejido con hilos de cuidado. La historia de Firmina, Laurinda, Gabriel y Esperanza es en su núcleo un testimonio de cómo la solidaridad, la voluntad y los gestos concretos pueden transformar el dolor en proyecto. No es una fábula de justicia instantánea, es una crónica de paciencia y de decisiones que muchas veces se toman en la penumbra. El nacimiento simultáneo de 2 niños en una fazenda de Alagoas marcó el ritmo de sus vidas. La coincidencia del inicio y la ruptura 6 años después fueron, siempre, un modo de recordar que los destinos se forjan en la convivencia de los cuerpos y en la valentía de las palabras. Si esta historia ha tocado algo en ti, comparte y ayuda a mantener estas voces vivas. Que la memoria de quienes resistieron no se pierda en el ruido del tiempo.